buenas tardes a los participantes. No sé si me escuchan. Por favor, me confirman. Ok. Si pueden colocar, por favor, sus cámaras, por lo menos para ver quiénes son. ¿Sí? Buenas tardes, profe. Buenas Ana tardes, Blanco. Ana. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. Me alegro. Hace rato tenía intención de llamarlo porque tengo algunas Ajá. inquietudes con respecto al caso que Bueno, estamos antes, analizando. antes de comenzar, aprovechemos estos 5 minutos. David Duque, ¿cómo está David? Ajá. Eh, Jessica Mora y Michelle Pinto, ¿sí? Un placer, tanto gusto, Michelle. ¿Cómo está? Y Jessica Mora, ¿correcto? Ok. Creo que nos conocíamos antes, algunos de ustedes, tal vez sí, tal vez no, no sé, nos hemos visto en el camino, ¿no? Con el licenciado David, usted le dio Ah, clase, creo que en la ah, Católica. ok, ok, David, bueno, me alegra saber que están conectados y pues realizar este segundo módulo, ¿sí? Pues a ver, antes de comenzar clases, si quieren me van preguntando y yo les voy contestando. Yo en el grupo del YESIP que se creó para este seminario, les había dilucidado algunas inquietudes, creo que en el día de ayer en la tarde o antier en la tarde, creo que fue. ¿Sí? Y hoy en el transcurso del día, como a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, les activé el módulo para que entreguen los trabajos. ¿Ok? Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, pues me la puede hacer saber. Sí, doctor, buenas tardes. Sí, Buenas profe, tardes. yo. Mi inquietud es respecto, pues, a algunas, no está Ujú. bien precisado algunas situaciones en el caso. Ok. Por ejemplo, cuando voy a determinar el sujeto activo y el sujeto pasivo, pues me encuentro allí en una disyuntiva porque Ajá. primero dice que fue hallado un cuerpo sin vida en Ajá. las inmediaciones del polideportivo, ¿sí? Ajá. Y dice que es un sujeto de sexo masculino, Ok. quien presentaba orificios. Ese Ajá. orificio, allí hay unos plurales que pues no se pueden pasar por alto. Ujú. Pero entre esos orificios, pues yo asumo que estamos hablando del orificio de entrada y el orificio de salida de la zona torácica, ¿sí? Exacto. Ajá, pero dice que presuntamente es producido por el paso de proyectiles. Entonces Ajá. me vuelve a surgir la inquietud de otro plural, Ujú. proyectiles Ujú. disparados por arma de fuego. Ok. Se encuentra el arma de fuego prácticamente al lado de las extremidades superior del cadáver. Ujú. Pero dice que también fue hallado un vehículo Ok. en cuyo puesto de copiloto, en el asiento de copiloto, hay una sustancia hemática, presuntamente puede ser sangre, ¿sí? Ok. Pero no dice que el cuerpo fue hallado dentro del vehículo. Claro, no lo dice, por supuesto. Es que, No, no dice. ¿cuál es Ajá. cuál es la duda? La duda en sí misma, Ana. Para poder yo determinar, porque es que a simple vista el caso parece es un suicidio, ¿sí? A Ok. simple vista todo gira en torno a que es un suicidio. Hay un solo testigo Ujú, presencial y hay un occiso, por supuesto, ujú, ujú, pero es solo lo que dice el testigo, ujú. pero pudiese estar implicado ese testigo en la muerte del occiso, ¿no? Entonces ahí yo tengo una Ok. laguna y me estoy reventando aquí como el Ah, cerebro. bueno, qué bueno que tenga todas esas dudas porque precisamente ese es el objetivo del ejercicio, ¿ok? Ojo, esas dudas son naturales que surjan. Si usted observa, la primera duda que existe es, ¿fue un suicidio o fue un homicidio? Esa es Sí, señor. la primera incógnita. Y ustedes comienzan a analizar y a disertar sobre el tema con base a ciertas incógnitas tales como, ¿por qué hay sustancia hemática dentro del vehículo? ¿Ok?
Si hay sustancia hemática dentro del vehículo, ¿cómo es que ésta llegó al lugar? ¿Fue de un hecho anterior o es producto del mismo hecho? ¿Sí? Ajá. Aparte de ello, el testigo. ¿Qué pudo haber observado el testigo? ¿Sí? Se practicó, por ejemplo, análisis de traza de disparo, la prueba o experticia de ATD a ese testigo para verificar si tuvo contacto o no con la deflagración de la pólvora, por ejemplo, ¿sí? Que se produce única y exclusivamente al momento en el que usted activa el sistema de ignición de un arma de fuego, ¿ok? Cuando se activa el sistema de ignición, se dispara el arma de fuego, ¿ok? En ese caso, se producen se produce un elemento de carácter químico que lo componen tres sustancias como tal, el plomo, el bario y el antimonio. Y estos tres elementos convergen única y exclusivamente cuando hay deflagración de la pólvora. Eso se determina a través de una experticia que se llama experticia de análisis de traza de disparo o ATD. Ustedes pueden decir en un momento determinado, bueno, doctor, es que esos son conocimientos pues ya muy específicos, muy concretos. Tienen razón, pero ¿cuál es el punto? El punto es que ustedes a través de la solicitud de diligencias de investigación que van a realizar en su orden de inicio, traten de dilucidar todas estas dudas, ¿ok? Si ustedes solicitan, por ejemplo, entrevista al testigo, no recuerdo el nombre, por llamarlo Pedro Pérez. Pedro Pedro Pérez, Pérez. ok, se entrevista al testigo Pedro Pérez con la finalidad de aclarar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que el hecho ocurrió o que él pudo haber observado respecto al hecho, ¿sí? Si hay por ejemplo, sustancia hemática dentro del vehículo, tomar la muestra respectiva para ser sometida al análisis hematológico correspondiente y determinar, primero, si se trata de sangre. Segundo, si es en este caso sangre humana. Y tercero, si coincide en tipo con la sangre de la víctima. ¿Me doy a entender? Sí, señor. De llano, o sea, de entrada, ustedes no pueden decir, mire, es un suicidio. No, de entrada tampoco pueden decir que fue un homicidio, pero para eso están ustedes. Ustedes tienen que asumir el perfil de fiscales del Ministerio Público en el caso de la orden de inicio de investigación para solicitar las diligencias de investigación que sean necesarias. ¿Ok? Y en el caso del formato de gerencia de caso, les repito, ese formato es una iniciativa a título personal con la finalidad que los diferentes entes involucrados en la administración de justicia en el área penal estén abocados a guiarse por un único formato donde fiscal, defensa pública o privada e incluso el tribunal puedan analizar los elementos del delito y verificar si hay o no hay delito en un momento determinado y de existir, cuál sería el sujeto activo, el sujeto pasivo, cuál sería la acción, la tipicidad, entre otros. ¿Ok? Ojo, yo no les estoy solicitando a ustedes conocimientos profundos acerca de la materia. Al respecto, trato de hacerlo lo más general posible, pues como les comentaba, la teoría del delito es muy amplia, tiene muchas vertientes, pero les doy la información de carácter general para que ustedes en el día de mañana, cuando se encuentren ante un caso de carácter penal, lo primero que ustedes digan, sin lugar a dudas, es: voy a verificar los elementos de delito para ver si existe o no delito investigable. ¿Me doy a entender? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Esto es fundamental por una sencilla razón, porque al sol de hoy aún se aperturan investigaciones sin que los hechos constituyan tipos delictuales o se presuma la comisión de un hecho punible. Es fundamental porque muchas veces la defensa, sea pública o privada, no aborda el caso de forma objetiva con la finalidad de plantearse una teoría de caso, de decir qué es lo que yo pretendo demostrar. Y es fundamental porque muchas veces los tribunales incluso proceden a condenatorias en admisiones de hecho que no tienen el carácter de delito. ¿Ok?
Ok, profe, entonces se puede estilar el análisis que estamos haciendo primero, iniciando con una disertación de las posibles circunstancias que llevaron Exacto, a la exacto. situación Usted, y ya ahí sí juntamos el cuadro. sí, señora, no hay inconveniente. Ojo, lo que necesito es que cada uno de ustedes lo realice, que cada uno de ustedes pueden comentarlo entre ustedes, pueden buscar la solución entre ustedes, pero lo que me interesa es que ustedes traten de abordar todas esas dudas a través de las diligencias de investigación que van a solicitar. Si ustedes tienen dudas de si era sustancia hemática o no, ¿cómo solicitan una diligencia? Una experticia, como se llame, no importa, pero una experticia orientada a determinar si la mancha de color pardo rojizo dentro del vehículo es sustancia hemática. ¿Me doy a entender? Sí, señor. Muchísimas gracias, profe. Tranquila. ¿Alguna Muy otra amable. pregunta? David. Me imagino que David tiene la misma duda porque los dos estamos resolviendo el caso y nos estamos partiendo el cráneo allí. No, 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 tranquilo, a la orden. Profe, ¿me escucha? Sí, claro, le escucho. ¿Quién es? Es Jessica Mora. Jessica Mora, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va, doctor? Ajá, bien, gracias a Sabe que Dios. bueno, yo fui la que le envié esta mañana dos notas de voz, ¿no? Porque, pues evidentemente, después de leer 1000 y pico de veces el caso, Ajá. pues yo dije, no, pero ya va, Jessica, o sea, usted es farmacéutico, pues asúmalo como un caso clínico. Ok, ok. Entonces, yo me Ujú. imaginé detrás del mostrador cuando alguien le dice a uno, mire, yo tengo estreñimiento y yo empiezo a preguntarle y a preguntarle y a preguntarle y pues me coloqué fue en ese sitio, ¿no? Sí, O sea, señora. tengo ese planteamiento, ahora yo necesito llegar a identificar qué es lo que está pasando allí, ¿no? Ujú, Entonces, pues empecé psicología forense, precisamente lo que está hablando Anita también, de que el ujú. cuerpo estaba, no dice que está dentro del carro, entonces la planimetría de cómo está situado el carro, si el carro dio una colada para pararse. O sea, hay Ujú. muchas cosas. Incluso dije, o sea, ese señor que está allí, pues es testigo, pero también puede ser sospechoso porque pudo inducir al Supuesto, occiso a por que se matara. supuesto. Esa es una teoría de caso que ustedes deben plantearse. Si ustedes se plantean una teoría de caso, oye, ¿y ese testigo puede haber sido el sujeto activo del hecho? Es la pregunta. ¿Eh? Entonces, en el cuadro, el cuadro no es definitivo, o sea, allí No. también pueden existir variables en las que no, en las que hasta que no se hagan todas las diligencias no se puede llenar con certeza, ¿verdad? Ojo, cuando usted dice no se puede llenar con certeza, por ejemplo, el sujeto activo, por identificar, porque no sabemos quién es. En caso de existir un hecho Ajá, punible, el sujeto pasivo sí ok, sabemos quién es, el afectado por el exacto. hecho, correcto, indistintamente de las circunstancias, ¿sí? El tipo delictual, por ejemplo, ustedes pudieran colocar en la tipicidad objetiva averiguación muerte. ¿Por qué averiguación muerte? Porque no sabemos si fue un homicidio, ¿ok? Lo cual sí reviste Ajá, carácter penal, o no sabemos si fue un suicidio, lo cual no reviste carácter penal, ¿ok? perfecto, Ajá, perfecto. Sí, 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 más o menos por ahí claro, donde iba. y Pero dije, cada no, a mí uno, me toca echar el cuentico ujú, porque cada ese uno. cuadro no me basta. Sí, pero ojo, ese cuadro es fundamental porque a partir de ese cuadro es que ustedes están realizando todas esas interrogantes. Sin ese cuadro, ustedes ya estuvieran asumiendo para cada uno que fue un suicidio, ¿ok? O para Claro. algunos no, para mí eso fue un homicidio porque a mí me parece que fue así. No, en el derecho penal no es lo que nos parezca o Ya no, escribió la es lo que segunda. se logre demostrar Escriba con la base a los segunda. elementos de delito, Escriba la segunda. ¿sí? Perfecto, perfecto. ¿Alguien más, Ajá, David? profe. Dígame. Ajá. No, no, eso era todo. Ah, ok. Profe, la Ajá. prueba que se le hace a las personas para saber si dispararon el arma, ¿eso es prueba de pólvora? ATD, ATD. experticia Ah, de ese es el ATD, ATD. análisis de traza de disparo. Les voy a enviar Ok, una información sobre alguna de las pruebas o de las experticias para que ustedes tengan conocimiento, ¿ok? perfecto. Ajá. Gracias, gracias, David profe. hace referencia a algo importante, fíjese.
David hace referencia a la inducción al suicidio. En efecto, el suicidio no es un delito en sí mismo. Ojo, yo puedo disponer de mi bien jurídico más preciado como lo es la vida. Yo puedo disponer de mi vida si yo lo deseo. Por eso es que el suicidio no constituye delito. Lo que sí pudiera constituir delito, tal cual como hace referencia David, es la inducción al suicidio. Es decir, cuando otra persona, a través de la persuasión, lleva a un tercero a cometer ese suicidio. Eso sí pudiera constituir la comisión de un hecho punible. Habría que demostrarlo, por supuesto. Pero en el caso que aquí nos ocupa a nivel de la tipicidad objetiva, ustedes, por ejemplo, pueden describir averiguación muerte, porque no sabemos cuál es la causa ni cómo ocurrieron los hechos inicialmente, como también pueden hacer referencia homicidio, homicidio intencional u homicidio calificado. Es decir, para que se aperture una investigación, se presume la comisión de un hecho punible. ¿Ok? Lo que no pudieran hacer es aperturar la investigación en la tipicidad objetiva, en el renglón de tipicidad objetiva, por suicidio, porque el suicidio no constituye delito, a menos que, como dice David, inducción al suicidio es posible. ¿Ok? Eso es lo que se llaman hipótesis o móviles, profe. Claro que sí. En este caso nosotros lo llamamos teoría de caso. Nosotros estamos constituyendo nuestra teoría de caso. Por ejemplo, ¿cuál sería la teoría de caso del Ministerio Público inicialmente? Que el posible testigo, llamémoslo A, fue quien cometió el hecho punible. ¿Ok? ¿Cuál sería la teoría de la defensa en ese caso? Que A no cometió el hecho punible porque se trata de un suicidio. Y con eso no reviste carácter penal y por ello A no tiene nada que ver en el hecho. Pero todos al fin y al cabo tienen que analizar los elementos de delitos establecidos en ese formato de gerencia de caso. Ustedes, creo que queda claro el porqué, la razón de ser, la génesis, la causa de ese formato, ¿correcto? Sí, profe. Señor, Claro. sí, señor. En el día de mañana, yo aspiro que ustedes, los que están en este curso, lo primero que hagan cuando vayan a abordar un caso de carácter penal, lo primero que hagan es analizar ese formato. Y con base a ello, ustedes van a hablar con propiedad ante cualquier funcionario público o ante cualquier estrado. ¿Me doy a entender? Total, profe. Por lo Ok. menos de aquí ya podemos armar un grupo de las series de televisión, de INCA, Bueno, porque como hemos discutido el caso. pero bueno, pero fíjese usted que es súper importante precisamente porque ese es el objetivo de esta primera práctica, que ustedes discutan sobre el caso. De nada serviría que yo les mande a realizar un Buenísimo. trabajo práctico, un trabajo con base a solo a teoría, que me digan qué es la tipicidad o qué es la antijuricidad y ustedes no los logren identificar, ¿sí? Una cosa igualito como cuando uno aprende a manejar. Una cosa es que le digan a uno dónde están las velocidades y otra cosa es que uno maneje el carro. Aquí les estoy enseñando a ustedes a manejar el carro, ¿ok? Pregunta David, otro punto, dice, o sea, todos vamos a llenarlo con una perspectiva personal. Por supuesto, ese es el objetivo, la perspectiva personal. Ojo, tengan claro esto. Yo no estoy, o mejor dicho, tanto ustedes como yo, no estamos en este seminario para crearnos obstáculos. Estamos es para ayudarnos en el proceso de formación y cuando ustedes terminen este proceso de formación, conozcan aún más sobre el área penal y cómo abordar un juicio oral y público. Ese es mi objetivo. La nota, por ello no se preocupen, ustedes entreguen sus trabajos, yo analizo los criterios de cada uno y el criterio de cada uno es válido y es respetable. ¿Oyeron? Claro, tampoco es que me van a salir hablando del pato Donald ni nada, ¿no? Ese es el punto, pero lo más importante es que efectivamente ustedes, cada argumento sea con fundamento. Sí, profe, gracias. Gracias por las orientaciones. Bueno, si tienen alguna otra pregunta o no, ok. Comenzamos entonces con el módulo 2. ¿Ok? A ver, en el módulo 1
ya en el área del módulo 1, en la plataforma, les coloqué el link, el enlace para que ustedes carguen su trabajo. ¿Ok? Lo pueden hacer hasta el día sábado, si mal no recuerdo, que es 5 de junio. ¿Mm? Hasta las 12 de la noche o a las 11:59 horas de la noche del sábado pueden cargar su trabajo. ¿Mm? Ahora vamos a iniciar el módulo número 2 de este seminario intitulado Estrategias de litigio penal. Y para ello, pues hago referencia a su contenido, el que está en la página. Imagino que ustedes lo revisaron o al menos de forma general pudieron ver lo que allí se explana en la plataforma. Se hace referencia a las fases de juicio, a la fase de juicio oral y público en el proceso penal acusatorio. Pero es importante destacar aquí, antes que nada, cómo vamos a evaluar este, este módulo. Este módulo lo vamos a evaluar a través de un mapa mental. Ese mapa mental ustedes lo van a desarrollar con base a los principios que rigen el proceso penal. Además de ello, lo que son las subfases de juicio oral y público, los medios de prueba y la forma en que se incorporan al proceso penal. ¿Ok? Eh, ya les daré mayores detalles por el grupo cómo van a desarrollar ese mapa mental, pero lo que quiero que tengan claro es la forma de evaluación. Un mapa mental que igual van ustedes a cargar en la página web en la oportunidad que corresponde y para ello ya está habilitado en el módulo 2 del curso de cada una de sus cuentas la posibilidad de acceder y cargar este trabajo. Además de ello, se va a tener oportunidad hasta el día 12 de junio a las 11:59 horas de la noche, contados a partir de ahora, para poder cargar este trabajo. ¿Sí? Sin más preámbulo, entonces, comencemos pues con el contenido de lo que sería la fase de juicio oral y público en el proceso penal. No sé si desean que les muestre paralelamente el contenido del curso y comparto pantalla con la presentación o lo hacemos de forma dinámica. Ustedes me dicen cómo prefieren. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla. Ok, pueden ver allí la información, ¿correcto? Yo pregunto mucho, pero ese es el objetivo. Y estamos listos. Bueno, los principios que rigen la fase de juicio oral y público. Recuerden que en la clase anterior, muchachos, yo les hacía referencia a que el proceso penal se divide en fases. La primera fase era la fase de investigación. En ella se tiene conocimiento de la presunta comisión de un hecho punible, bien sea por denuncia, bien sea por noticia criminis, es decir, de oficio, aparte de ello por imputación pública o por querella. Esas son las formas de iniciar una investigación. Normalmente se realiza o se inicia por denuncia, una persona que es afectada por la presunta comisión de un hecho punible, denuncia a su agresor o al sujeto activo, o por noticia crímenes. En este caso, se halla el cadáver de una persona en un lugar, en una zona boscosa, allí nadie ha denunciado, sin embargo, se apertura la investigación por noticia crímenes, de oficio. ¿Ok? Bueno, una vez que se inicia esta investigación, el organismo quien se encarga de dirigir la investigación es el Ministerio Público y los organismos quienes se encargan de ejecutar, de materializar esa investigación son los órganos de investigación, valga la redundancia, el pleonasmo. ¿Cuáles serían? Cuerpo de Investigaciones Científicas por excelencia, Guardia Nacional, Policía Estatal, entre otros. Agotada la investigación y determinada la presunta comisión de un hecho punible, ¿sí? Imputada la persona, es decir, habiéndole informado sobre su participación en el hecho, dándole derecho incluso a la defensa, pues el Ministerio Público en un momento determinado decide acusar. Esa acusación no es más que un escrito por el cual se le informa al tribunal
que existe un conjunto de elementos que comprometen a criterio del Ministerio Público la responsabilidad penal de una persona. Con ese escrito de acusación culmina la fase de investigación y comienza la fase intermedia. La fase intermedia es, en este caso, discutir el contenido de ese escrito de acusación. Se realiza ante el Tribunal de Control. Ese tribunal de control es unipersonal. ¿Qué significa que sea unipersonal? Que el juez, o existe un juez profesional, quien es el que dirige esta fase y es quien determina, luego de una audiencia preliminar donde cita las partes, llámese Ministerio Público por un lado y víctima, Ministerio Público y víctima por un lado, y defensor e imputado por el otro, los llama a una audiencia. Y en esa audiencia las partes exponen lo que a su criterio es el contenido de ese escrito de acusación. Al final de esa audiencia preliminar, el juez de control decide si admite o no ese escrito de acusación. Y si lo admite, darle la oportunidad al imputado, que con la admisión de la acusación se convierte en acusado, para que éste pueda tener acceso a las alternativas de prosecución del proceso o incluso pueda tener acceso a la admisión de los hechos. Si el acusado admite los hechos, se le condena en esa audiencia preliminar. ¿Ok? Se procede a condenar en esa audiencia preliminar. Pero si no admite los hechos, el juez de control procede en consecuencia a ordenar la apertura de un juicio oral y público, que es en ese juicio oral y público donde se discutirá el contenido de cada uno de los órganos de prueba promovidos por las partes. Se someterán al contradictorio, es decir, al interrogatorio y al contrainterrogatorio de las partes. Pues bien, este preámbulo, esta introducción, es con la finalidad de explicarles cómo nosotros llegamos a juicio oral y público. En el procedimiento ordinario sería primero una fase de investigación donde se recaban los elementos de convicción que comprometen la responsabilidad penal de una persona, la fase intermedia donde se discute el contenido del escrito de acusación y la fase de juicio, que es donde vamos a discutir y a someter al contradictorio los órganos de prueba. En esta fase de juicio oral y público y sus generalidades es donde nos vamos a centrar en el día de hoy. ¿Hasta allí alguna pregunta? Cuento hasta 5 y continúo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Continúo. Lo primero que vamos a abordar en este caso son los principios que rigen la fase de juicio oral y público. Como todo proceso dentro del derecho y cualquier rama del derecho, sea pública o privada, sea derecho administrativo, derecho civil, ¿sí? Cualquiera de ellas, y en este caso en el derecho penal, existe una serie de principios. Estos principios son los que guían el proceso como tal. Son los principios inquebrantables que deben ser respetados con la finalidad de llevar a feliz término el desarrollo de un juicio. En términos generales, los principios que guían el proceso penal serían el principio de oralidad, el principio de inmediación, de publicidad y el principio de concentración. A los efectos prácticos, yo les coloco en el contenido que está en la página web, les coloco pues el articulado que aplican el Código Orgánico Procesal Penal vigente en Venezuela para la presente fecha. ¿Ok? Así pues, el principio de oralidad. El principio de oralidad es que los argumentos realizados por las partes, llámese fiscalía o llámese defensor público o privado, deben ser realizados de forma oral, ¿ok? Esos argumentos deben ser realizados de forma oral, no por escrito. Algunas solicitudes pueden realizarse por escrito, pero en toda audiencia
prela la oralidad. Y es por ello que el arte de la oralidad debe ser desarrollado en el profesional del derecho que se dedica al proceso penal, pues es un principio inquebrantable del proceso como tal. ¿Y por qué? Porque a través de la oralidad y de los argumentos que explanen las partes, se podrá, en todo caso, plantear la teoría de uno o de otro. ¿Ok? La finalidad es convencer. ¿Y convencer a través de qué? De la persuasión. Y para convencer a través de la persuasión hay que saber dirigirse, en este caso, a la persona quien decide, que no es otro sino el juez. Principio de inmediación. Artículo 315. La presencia ininterrumpida tanto del juez como de las partes. ¿Qué significa esto en términos llanos y lacónicos? Que quien o el juez, quien inicia el juicio, es el mismo que debe estar durante el desarrollo del mismo y la misma persona quien debe proceder a emitir una sentencia, sea esta condenatoria, absolutoria o sobreseimiento. En Venezuela existe jurisprudencia del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo de Justicia, que hace referencia, en todo caso, a que no necesariamente quien condena debe ser el mismo juez quien ha escuchado cada uno de los órganos de prueba. Posteriormente les haré llegar la información acerca de los datos de este criterio jurisprudencial, cosa con la cual difiero porque lógico que el principio de inmediación garantiza que el juez que escucha cada órgano de prueba es el mismo quien debe decidir. Mal pudiera un juez que no escuchó ninguno de los órganos de prueba decidir sobre el fondo de un asunto. Entonces, esa es la importancia y la razón de ser del principio de inmediación, la presencia ininterrumpida del juez y hace referencia de las partes, en este caso al fiscal del Ministerio Público. Sin embargo, el fiscal del Ministerio Público puede ser separado de la causa por otro fiscal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es único e indivisible. El Ministerio Público actúa al unísono y como monolito en representación del Estado venezolano y con la facultad de ejercer la acción penal. Por lo tanto, las partes, si bien deben estar presentes de forma ininterrumpida durante el desarrollo del juicio, no es menos cierto que el fiscal del Ministerio Público sí puede ser sustituido. Lo propio para la defensa pública. Y en el caso del defensor privado, pues con mayor razón, porque el acusado puede revocar a un defensor privado y nombrar a otro a lo largo del desarrollo del juicio. Principio de publicidad. El principio de publicidad hace referencia a que el juicio oral es público, tiene acceso a la colectividad en general y ellos así por un fin de control social. ¿Por qué? De esta manera, las personas interesadas pueden asistir a las audiencias, pueden dar parte de lo sucedido en cada una de ellas y pueden crearse su propio criterio respecto al desarrollo de ese juicio. Es, en síntesis, una de las formas de participación ciudadana en el desarrollo del proceso penal. El principio de concentración, que no es más que realizar el juicio en el menor tiempo posible. ¿Ok? Sin embargo, este principio muchas veces es trastocado porque pareciera que se entendiera lo contrario. Es decir, no realizarlo en el menor tiempo posible, sino en el mayor tiempo posible. Y entonces se tergiversa, se desdibuja, descontextualiza el fin último del legislador, que era realizar un juicio a la brevedad posible. ¿Okay? Vemos en la práctica cómo un juicio puede durar meses, incluso hasta años en su desarrollo, lo cual es contrario al principio de concentración y de continuidad. ¿Claro entonces? Continúo. Respecto a las subfases de juicio oral y público. A ver,
El juicio oral y público se divide en subfases. Igual como en un discurso, todo discurso tiene apertura, desarrollo y cierre de ese discurso. Pues lo propio sucede en el juicio oral y público. Todo juicio oral y público tiene unos alegatos de apertura, un desarrollo del debate y unos alegatos de cierre o conclusiones. Por lo tanto, las subfases del juicio oral y público serían tres: alegatos de apertura, desarrollo del debate y discusión final o cierre. ¿A qué se refieren los alegatos de apertura? Los alegatos de apertura es la primera impresión que las partes van a dar al juzgador, al juez, al tribunal, al juez que dirige la causa, ¿ok? En primer lugar, cuando se inicia el juicio oral y público, se le da el derecho de palabra al fiscal del Ministerio Público para que éste exponga en ese momento lo que él desea o pretende demostrar en juicio oral y público. ¿Sí? Esos serían los alegatos de apertura del Ministerio Público. Lo propio sucede con la defensa pública o privada. Se le da el derecho de palabra al defensor para que exponga sus alegatos de apertura, lo que él pretende demostrar en juicio oral y público. También es importante aclarar, y hago un paréntesis aquí, el querellante. El querellante es un representante directo de la víctima o la víctima en sí misma, pero representada a través de un profesional del derecho. ¿Ok? La víctima puede querellarse en una causa penal y participar de forma activa dentro del proceso. Recuerden que quien representa a la víctima en delitos perseguibles de oficio es el Ministerio Público, pero la víctima a su vez puede solicitar al tribunal participar de forma directa a la par con el Ministerio Público, en cuyo caso debería querellarse. Ese es otro tipo de procedimiento. Lo que quiero dejar claro en este punto es que los alegatos de apertura pertenecen primero al fiscal del Ministerio Público, segundo al querellante si la víctima se querella, tercero a la defensa pública o privada. ¿Ok? En los alegatos de apertura, las partes deben realizarla de forma oral. Se pueden apoyar en escritos, en algunos documentos, siempre y cuando estos escritos o estos documentos no sustituyan la oralidad. Es decir, podemos tener alguna guía, podemos citar algún artículo, podemos hacer alguna cita en un momento determinado, pero estas citas y estos artículos no deben sustituir de forma alguna la oralidad de la que debe gozar el juicio oral y público. Por lo tanto, cada una de las partes deben estar orientadas a través de estos alegatos de apertura a dar una muy buena impresión desde el principio. Y es allí donde se toma en cuenta la teoría de caso, que es la que hablamos en el primer módulo, y cómo se desarrolla la teoría de caso, la hipótesis que decía alguno de ustedes, no recuerdo ahorita quién fue, la hipótesis, cómo se desarrolla a partir del formato de gerencia de caso. Coloquemos un ejemplo para ser pragmáticos en este sentido. Se le otorga el derecho de palabra en este momento a la fiscalía para que realice sus alegatos de apertura respecto al hecho investigado o al hecho por el cual lo acusó, en este caso homicidio. Entonces empezaría la fiscalía haciendo referencia de la siguiente manera: palabras más, palabras menos. Muy buenas tardes, ciudadano juez, muy buenas tardes a todos los presentes. El Ministerio Público, específicamente la Fiscalía 25 del Estado Táchira, por ejemplo, ¿ok? Pretende en este juicio oral y público demostrar que el ciudadano A, quien se encuentra presente en esta sala de juicio en calidad de acusado, en fecha 25 de julio de 2018, aproximadamente a las 8 horas de la tarde, en el lugar conocido como Barrio Obrero, calle X-C, haciendo uso de un arma de fuego, procedió
a percutir en dos oportunidades esta arma en contra de la víctima, causándole la muerte, valiéndose para ello de su superioridad física, así como del estado de indefensión en el que éste se encontraba. Para ello, el Ministerio Público promovió una serie de órganos de prueba que serán escuchados en esta sala de juicio y a través de los cuales se va a demostrar esta teoría de caso planteada por la vindicta pública. Esos son unos alegatos de apertura de la Fiscalía. Lo propio entonces sucedería con los alegatos de apertura de la defensa. Se le otorga el derecho de palabra a la defensa a los fines de que realice sus alegatos de apertura y la defensa, pues luego de presentarse, haría referencia de forma ejemplificando lo siguiente. Ciudadano juez, respetamos la opinión del Ministerio Público, mas no la compartimos, toda vez que mi representado no fue la persona quien le ocasionó la muerte a la víctima de autos y para ello demostraremos que mi representado no se encontraba en la localidad del estado Táchira, en San Cristóbal, estado Táchira, y menos en ese lugar para el día y hora señalado, puesto que el mismo se encontraba de viaje en otro sitio específico. Así pues, la defensa técnica promovió una serie de órganos de prueba a través de los cuales va a demostrar esta teoría de caso planteada. Observan entonces que los alegatos de apertura se refieren en futuro. Se hace referencia a lo que pretende demostrar las partes. Se tienen con estos alegatos de apertura que se expresan en futuro que persuadir al juez para poder convencer y dar una primera impresión que permita alcanzar, al menos demostrar, imprimir veracidad a nuestra teoría de caso. Ese es el objetivo de los alegatos de apertura. Así pues, como síntesis de los alegatos de apertura, es la primera oportunidad que tienen las partes de expresarse ante el tribunal. En segundo lugar, estos alegatos de apertura tienen que ser referidos en forma oral. Se puede apoyar en ciertos documentos o citas sin sustituir la oralidad. Aparte de ello, se debe de ser conciso, concreto y claro. Lograr a través de la persuasión una primera imagen, pero más aún, hablar en futuro, lo que se pretende demostrar. ¿Ok? Luego de los alegatos de apertura de las partes, Ministerio Público y querellante por un lado si lo hay, y defensa pública o privada, se le otorga el derecho de palabra al acusado para saber si desea o no declarar en causa propia. Todo acusado tiene el derecho de declarar en causa propia y para ello lo hace sin juramento previo. De hecho, el acusado, según la ley normativa, en este caso la normativa procesal penal venezolana, no está obligado ni debe presentar juramento alguno. Es más, se le exime de declarar en causa propia si así lo desea. Y todo lo que él pueda referir en un momento determinado no puede ser usado en su contra ni a su favor. ¿Por qué? Porque sencillamente es la persona a quien se le está juzgando en ese momento. ¿Qué mayor muestra de transparencia por parte del legislador que no se va a hacer uso de los argumentos del acusado para condenarle, para inculparle o para exculparle, sino que se va a valorar cada uno de los órganos de prueba que se lleven al juicio para llegar a una conclusión? Si son varios los acusados en el juicio oral y público y desean declarar, se debe escuchar primero a uno de ellos retirando de la sala a los demás y así sucesivamente con base a los que quieran declarar. Esto significa que mientras rinda declaración uno de los acusados o rinda su testimonio uno de los acusados, los demás no deben estar presentes en salas. ¿Y ello por qué? Esto cumple un fin operativo, un fin pragmático. ¿Cuál es el fin? Evitar que entre los acusados realicen comparación entre los hechos y puedan crear su propia versión de los mismos, ¿ok? Con la finalidad, pues, de lograr su cometido, que es confundir o evadir responsabilidad. Cada uno será sometido al interrogatorio y al contrainterrogatorio, y eso sí, claro está, si la persona desea contestar preguntas, ¿ok?
Luego de escuchar a los acusados o al acusado, si desea declarar, y si no lo hace, pues se procede a la apertura del debate probatorio. Este es el corazón, la génesis del proceso penal. ¿Por qué razón? Porque en la apertura del debate probatorio se va a dar recepción de los órganos de prueba. Llámense expertos, testigos o pruebas documentales. En ese orden, al menos así lo refiere el Código Orgánico Procesal Penal. Aquí es donde se hace pasar a la sala a cada uno de los expertos o a cada uno de los testigos y luego de rendir juramento y de aportar sus datos filiatorios, nombre, apellido, eh, dirección, teléfono, entre otros, así como cargo que ocupa dentro de un organismo, en caso de que así fuera, se procede a escucharle a ese experto o a ese testigo sobre lo que tenga que informar en relación al caso. Y posterior a lo que este testigo informe, se procede a otorgar el derecho de palabra a las partes para que interroguen o realicen el contrainterrogatorio respectivo. Ya hablaremos del interrogatorio y contrainterrogatorio, pero lo que quiero dejar claro en este punto respecto a la apertura del debate probatorio es sencilla y llanamente que es el corazón del juicio oral y público, pues allí se van a incorporar cada uno de los órganos de prueba, expertos, testigos y documentales, y se van a someter al contradictorio, es decir, al interrogatorio y contrainterrogatorio, tanto del Ministerio Público como de la defensa. Por último, luego de escuchado cada uno de estos órganos de prueba, de finalizado la recepción de cada órgano de prueba, procedemos entonces al cierre del juicio oral y público. ¿Y cómo se realiza? A través de los alegatos de cierre del debate. Así como hubo unos alegatos de apertura, debe existir también unos alegatos de cierre. En consecuencia, comparemos los alegatos de cierre con los alegatos de apertura. Los alegatos de cierre deben ser realizados igualmente de forma oral, argumentativa. Tienen como fin persuadir al juzgador acerca de que a cada una de las partes le acompaña la razón. Más allá de ello, y esta es una diferencia importante, los alegatos de cierre se narran, o mejor dicho, se establecen, se argumenta en futuro o en pasado. Es mi pregunta. Los observo a través del chat. A ver. Los alegatos de cierre se señalan en futuro o en pasado. Bueno, no me han comentado aquí. Sin embargo, lo que sí quiero aclarar es que los alegatos de cierre se realizan. Doctor, yo le hice un comentario. Ajá, diga. Ok. Ajá, ajá. Lo relacionado con los expertos, los testigos y los documentales forman parte de la subfase de apertura del debate, ¿verdad? Sí, claro, ajá, forman Ok. forman parte del debate probatorio. Así mismo es, ajá. Expertos, testigos y documentales forman parte del debate probatorio. Ujú. Los alegatos de cierre, ajá. Los alegatos de cierre sería otra subfase del juicio oral. Tenemos tres subfases: alegatos de apertura, el debate probatorio y los alegatos de cierre. ¿Sí? Como todo discurso. Cuando ustedes van a un discurso, a una clase, existe la apertura, existe el desarrollo y existe el cierre de esa clase. Exacto, Jessica Moros nos señala que serían en pasado, por supuesto. ¿Por qué? Porque en los alegatos de cierre, las partes, Ministerio Público, querellante o defensa, van a referir qué es lo que a su criterio quedó demostrado. Así pues, ejemplifiquemos. ¿Qué diría el Ministerio Público? Ciudadana juez, hemos escuchado a lo largo del desarrollo de este juicio oral y público distintos órganos de prueba. Entre ellos, pues, destaca el testimonio rendido por el testigo A, quien refirió de forma
contundente y señaló por demás de manera unívoca e inequívoca al acusado como el autor del hecho punible. Este testigo, quien manifestó ser o estar en el sitio del suceso, desarrolló o hizo énfasis en que fue esta persona y no otra la que accionó el arma de fuego en contra de la víctima, ¿ok? Ello también se concatena con el testimonio de los funcionarios X y Y, quienes practicaron la aprehensión del ciudadano acusado a pocos minutos de haber ocurrido el hecho y haber encontrado en su posesión un arma de fuego tipo revólver con tales características, la cual al ser analizada resultó haber sido percutida a poco de haber sido incautada a este ciudadano. Aunado a ello, fue practicada una experticia de análisis de traza de disparo al acusado, la cual resultó positiva para plomo, bario y antimonio, dando como conclusión forzosa, no hubo otra manera, que este ciudadano efectivamente accionó un arma de fuego a poco de haberse cometido el hecho. Estos elementos son suficientes para el Ministerio Público como para que usted, ciudadana juez, al momento de dictar sentencia, logre alcanzar una sentencia condenatoria en contra del acusado. Esos serían unos alegatos de cierre, ¿ok? Por otro lado, entonces se le dan alegatos de cierre a la defensa técnica. Ciudadana juez, discrepo enormemente de lo manifestado por el Ministerio Público y discrepo en la sencilla razón de que jamás escuchó al testigo señalar a mi representado respecto a si había cometido o no el hecho. Él manifestó, y cito, respecto al acta de audiencia, me pareció que era el acusado, mas no lo señaló de forma unívoca e inequívoca, y así sucesivamente. ¿Me doy a entender con estos alegatos de cierre? Creo que no hay duda al respecto. Por lo tanto, la defensa, citando nuevamente esos alegatos, ¿qué va a solicitar? Solicitaría que se absuelva a su representado por considerar que no existe elementos suficientes como para determinar la culpabilidad de su representado. Una pregunta, es que están marcando en la pantalla. ¿Quién es Josmar? ¿Estamos claros respecto a ello? Continúo entonces. Aspectos generales del debate en juicio oral y público. Ok, hasta aquí, ¿alguno tiene alguna pregunta? Doctor, yo Ajá. Pito preguntón. No, 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 tranquila, para eso estamos. Ajá. Ok, nosotros para esta actividad, pues obviamente tenemos la elaboración de un mapa mental y obviamente el material que usted nos ha estado suministrando a través de la plataforma, pues en términos generales reúne todas esas fases y hoy lo estamos complementando con su explicación en vivo y en directo. Entonces, lo que quería era dejar precisado dentro de el mapa conceptual, podemos incluir allí de fase del juicio oral también los principios que lo rigen. Sí, claro. De hecho, si ustedes observan el contenido del mapa mental, lo tienen aquí a la mano. Lo que necesito es que desarrollemos esta clase, aparte de ello, que ustedes lean, observen el video que está en la plataforma, lean el contenido y realicen su mapa mental con base a la información que aquí está. No les estoy pidiendo nada distinto, sino lo que les estoy dejando en plataforma. ¿Oyeron? Sí, Ana. Sí, sí, señor. Oh, ajá. De hecho, pues ya he hecho como un esbozo de lo que de lo que usted, no sé si lo ve aquí. Bueno, ya me comí los videos que usted tiene y Ajá. he ido sacando Qué bueno, qué bueno. Me para ale- poder ir montando el mapa como tal. Entonces, pues hoy lo que estoy es aclarando pues muchas inquietudes que tenía Ok, y nada. me alegra mucho. Michelle Pinto, que no la he escuchado, ¿tiene alguna duda, incógnita? ¿No? Está bien, continúo entonces. Aspectos generales
del debate en juicio oral y público. Hay algunas preguntas que debemos contestar para poder conocer las reglas de juego del desarrollo del juicio. La primera pregunta que debemos realizar es, ¿en qué lapso se fija ese juicio oral y público? Una vez que se ordena la apertura a juicio por parte del juez de control, una vez que se ordena la apertura a juicio y el expediente llega al tribunal de juicio designado, ¿en qué tiempo se fija? En un lapso no menor de 10 ni mayor de 15 días hábiles contado a partir de la recepción de las actuaciones. Es importante aclarar que hay una diferencia entre días continuos y días hábiles. Los días continuos son todos en general, sábado, domingo, días feriados, en fin. Los días hábiles son única y exclusivamente aquellos en los que da despacho el tribunal. La única fase en el proceso penal que se guía o se computa por días continuos es la fase de investigación. Son 45 días en caso de existir detenido, son 45 días continuos. Significa que se computan sábados, domingos, días feriados, en fin. Mientras que el resto de las fases en el proceso penal, sea esta la intermedia, que es la de la audiencia preliminar, el juicio oral y público, que es la fase de juicio, ¿ok? Y la fase de ejecución, que es la que se encarga, valga la redundancia, de la ejecución de la pena, todas estas fases se computan en días hábiles. A los efectos procesales se computan en días hábiles, es decir, días de despacho. ¿Qué rol cumple el juez dentro del proceso penal? Y en este caso el juez de juicio. El juez de juicio. ¿Qué rol cumple el juez de juicio en el juicio oral y público? Pues un rol de dirección y de disciplina. ¿Y cómo lo hace? Manteniendo el orden en la sala, dándole el derecho de palabra a quien le corresponde hablar, llamando la atención cuando lo deba hacer, incluso fijando lapsos, fijando tiempos de participación de las partes en su derecho a palabra y, ¿por qué no? El juez tiene incluso la potestad de sancionar en un momento determinado a alguna de las partes que actúe de mala fe. Por ejemplo, ¿ok? Puede imponer multas o incluso si considera que se comete un hecho punible durante la realización del juicio, puede incluso tomar las medidas correctivas necesarias para que se practique una aprehensión en flagrancia en ese lugar y librar o compulsar copia del acta de audiencia al Ministerio Público para que se realice la investigación determinada. ¿Ok? Las pruebas complementarias. ¿Qué conocer de esto como pruebas complementarias? Si durante el desarrollo de un juicio, por ejemplo, se está escuchando a un experto, se está escuchando a un testigo, se está incorporando una prueba documental, si durante el desarrollo de ese debate probatorio se llegan a conocer nuevos hechos, hechos que no habían sido discutidos con anterioridad, hechos que no guardaban relación, o mejor dicho, que guardan relación, pero que era totalmente desconocido para las partes pueden solicitar la práctica de nuevas pruebas sobre esos nuevos hechos. Le coloco un ejemplo sencillo. En una ocasión se retuvo una motocicleta, ¿ok? Y en la motocicleta, sorprendentemente, pues hay al momento de la inspección del vehículo un arma de fuego. El conductor hace referencia que esa arma de fuego no le pertenecía, que esa arma de fuego le fue allí colocada, que esa arma de fuego en ningún momento guardó relación con él. Se practica la inspección en su oportunidad de la moto, se deja constancia de sus características y todo lo demás. Lo cierto es que durante el desarrollo del juicio, el acusado, en este caso,
toma el derecho de palabra, decide rendir su declaración y hace referencia que esa moto en particular tenía una secreta y que en esa secreta él tenía otros documentos de interés que le permitían dar fe que esa arma de fuego no era de él por X, por Y, por Z. A las preguntas de las partes, ajá, pero ¿y en qué parte está esa secreta? En la misma moto, lo que pasa es que en la inspección cuando la realizaron, esa, esa secreta no se dejó constancia y era imposible que dejaran esa arma allí porque para pasar a dejar esa arma en el lugar tenían que abrir la secreta, ¿ok? Se practica entonces una nueva inspección, pero esta vez como prueba complementaria y nueva prueba durante el desarrollo del juicio. Y se logró determinar que efectivamente había una secreta en la moto y que para poder haber dejado esa arma donde estaba o donde los funcionarios consideraban que estaba, tenían que haber primero haber abierto esa secreta para dejarla allí. ¿Ok? Por lo tanto, allí surgió un nuevo elemento durante el desarrollo del juicio que permitió solicitar la práctica de una prueba complementaria. ¿Sí? Delito en audiencia. Imaginemos que una de las partes, o mejor dicho, un testigo que es llamado al juicio oral y público, que está siendo interrogado, se siente acosado por el interrogatorio de la defensa técnica, decide colocarse de pie y agredir al defensor. Pues es evidente que ese tipo de conducta no puede ser permitida ni tolerada. Así pues, es muy probable que ante ese tipo de agresiones físicas se esté cometiendo un delito. Lo oportuno entonces es que la persona quien realiza la dirección y disciplina, que es el juez, proceda en consecuencia a tomar los correctivos necesarios y ante la presunta comisión de un hecho punible, aprender a esta persona y remitir copia de las actuaciones o al menos de esa acta de audiencia para el Ministerio Público con la finalidad que se realice el procedimiento de aprehensión en flagrancia correspondiente. Por lo tanto, dentro de esas medidas de dirección y disciplina que competen al juez, pues está la de evitar que se cometan delitos en audiencia. Este es un vivo ejemplo de ese tipo de situaciones. ¿Ok? Trámites de las incidencias. Las partes pueden plantear incidencias. ¿Qué son las incidencias? Solicitudes de las partes durante el desarrollo del juicio, solicitudes específicas orientadas a resolver alguna de las inquietudes o exigencias de las partes. Estas incidencias se deben resolver dentro de la misma audiencia. Ejemplo de ello, el Ministerio Público realiza una pregunta al testigo. Esta pregunta es una pregunta impertinente por cuanto no guarda relación con el hecho. Por consiguiente, la defensa técnica solicita el derecho de palabra y una vez que el juez se la otorga, hace referencia a lo siguiente: objeción, ciudadana juez. ¿Okay? Objeto la pregunta del Ministerio Público por considerar que es impertinente, que no guarda relación con los hechos que estamos aquí discutiendo. Por tanto, solicito respetuosamente o bien el Ministerio Público desista de esa pregunta o bien reformule la misma. Ante una incidencia, en este caso una objeción como la que plantea la defensa técnica, y con base al principio de igualdad entre las partes, el juez debe otorgar el derecho de palabra a la contraparte, que en este caso sería el Ministerio Público. Y el Ministerio Público argumentará lo que a bien tenga lugar. Ejemplo, ciudadano juez, considero que la pregunta no es impertinente por cuanto sí guarda relación con el hecho objeto de estudio, toda vez que estamos tratando de determinar el lugar específico donde el mismo ocurrió. Al final de dar el derecho a las partes, el juez toma una decisión sobre esa incidencia planteada y refiere si declara con lugar o no
la objeción presentada por la defensa técnica. ¿Ok? Ese es un tipo de incidencia. Otras incidencias, solicitar la nulidad, por ejemplo, de un acto determinado. Otro tipo de incidencia, solicitar la medida cautelar del acusado durante el desarrollo del juicio oral y público, por ejemplo, entre muchas otras. Lo que quiero significar es que las incidencias son solicitudes realizadas por las partes que deben ser desarrolladas, o mejor dicho, decididas en el debate probatorio, y debe prevalecer el principio de igualdad. ¿Cómo? Dejando que se presente o se interponga la incidencia y dándole el derecho de palabra al contrario para que conteste esa incidencia. Diferencia entre suspensión del juicio y aplazamiento del juicio. Ojo, hemos visto el principio de concentración. ¿Cuál es el principio de concentración? ¿Alguien me recuerda, por favor? Principio de concentración. ¿Ah? Interrupciones en el menor número de audiencias posibles. Exacto. Entonces, el juicio se irá a realizar en el menor número de audiencias posibles sin interrupciones, pero sucede que muchas veces el juicio inicia un día determinado y debe continuar a los 2, a los 3 días siguientes. A eso le llamamos suspensión del juicio, cuando el juicio continúa en un día distinto al que se está realizando. ¿Ok? Eso es suspensión del juicio. La diferencia con el término aplazamiento del juicio es que el aplazamiento ocurre en el mismo día. Ejemplo, estamos en el desarrollo del juicio desde las 10 de la mañana, llegó las 12:30 del día, el juez otorga un tiempo prudencial para que las partes coman y vuelvan a las 2 de la tarde y por lo tanto decide aplazar el juicio. Ese aplazamiento ocurre dentro del mismo día. Entonces, la suspensión del juicio es para un día posterior, el aplazamiento es dentro del mismo día. ¿Ok? Hay causales de suspensión del juicio. ¿Cuáles son las causales por las cuales se suspende un juicio para continuar posteriormente en un día distinto? Bueno, porque no hay más órganos de prueba ese día, porque resulta que el juez debe resolver una incidencia planteada y por la magnitud de la incidencia planteada la resolverá en la audiencia siguiente. Resulta que no asistieron órganos de prueba en el día pautado, se incorporó una prueba o un órgano de prueba, en este caso una documental, y se fija fecha para una posterior ocasión. Lo importante de esta suspensión es que se puede suspender hasta por 15 días, ¿ok? 15 días hábiles, vale aclarar. Pero si a más tardar al 16º día no se ha reanudado el juicio oral y público, el juicio se interrumpe. ¿Qué significa este término de interrumpir el juicio? Que hay que iniciarlo desde cero. Queda sin efecto todo lo actuado y en consecuencia hay que iniciar el juicio desde cero. Esto es sí y solo si al 16º día más tardar no se ha reanudado la continuación del juicio oral y público. ¿Ok? Me pregunta Jessica Mora, ¿un evento médico de alguna de las partes en el juicio, imagino, pudiera ser una causal de suspensión del juicio? Sí, pudiera ser una causal de suspensión de juicio oral y público. ¿Estamos claros? Ok. Ahora vamos a ver los medios de prueba y su incorporación. Claro está, estos temas los estoy abordando de forma muy específica, muy concreta. Cualquier duda, tenemos el chat del WhatsApp para aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener. Sin embargo, considero que estas clases sí son necesarias y surten un efecto positivo, toda vez que quienes asisten, además de tener ya un, elemento a su favor de mi parte, pues podemos discutir sobre estos diferentes tópicos.
Bien, los medios de prueba y su incorporación en juicio oral y público. Tenemos tres medios de prueba por excelencia, que son los expertos, los testigos y las pruebas documentales. Testigos y pruebas documentales. Allí especifico eh, la normativa legal vigente, el articulado vigente para cada uno de ellos. Pero quiero hablarlo de forma general. Respecto a los expertos, ¿ok? ¿A quién se considera experto? A una persona con conocimientos técnicos en un arte, en una profesión o en un oficio. Una persona que tiene conocimientos tales en una materia que le permite dar un juicio de valor científico sobre la misma, ¿ok? Bien puede ser científico o bien puede ser pericial en esa área, ¿sí? Los expertos llegan al juicio oral y público porque han suscrito una experticia y la experticia es Mira, aquí venga. la experticia es el documento. Pero mire, ya, Por favor, si pueden desconectar los teléfonos, No, los micrófonos. Marianela. Ajá. Y la experticia es el documento en el cual el experto refleja sus conocimientos técnicos. La experticia, en consecuencia, sería la prueba documental y el experto, pues, sería promovido como testigo, pero en este caso como testigo experto. Les coloco un ejemplo sencillo, ya que hablábamos al principio de esta clase, la experticia de ATD, de análisis de traza de disparo. La experticia como tal es el documento. En ella se especifica la evidencia a ser sometida a análisis, en ella se especifica el método utilizado para ese análisis, en ella se especifican los resultados y las conclusiones a las que ha llegado ese experto. ¿Ok? Esa experticia la suscribe el experto en cuestión. Cuando se les promueve a juicio oral y público, se promueve la experticia como documental y al experto como testigo experto. Eso significa que cuando llegamos al juicio oral y público, vamos a escuchar el testimonio del experto sobre esa experticia, pero además se va a incorporar la experticia como prueba documental. ¿Sí? Ejemplo, se hace pasar al experto Pedro Pérez, quien practicó experticia de ATD. Se le coloca de manifiesto la experticia en ese momento y luego de preguntarle sobre las generales de ley, sobre su cargo, sobre su oficio, de rendir juramento, entonces se le pregunta, ¿reconoce usted el contenido de ese documento que se le coloca de manifiesto? Él dirá, sí, lo reconozco. ¿Es suya la firma? Sí. ¿Reconoce el contenido? Sí. A ver, Ana Blanco, levanta la mano. Dígame, Ana. ¿Existe la posibilidad de que ese experto no quiera participar? ¿No quiera participar en el desarrollo del juicio? A ver, pregunta Ana si existe la posibilidad de que un experto no quiera participar en el desarrollo del juicio. Tengo que contestarles de forma enfática. Los expertos y los testigos están llamados al juicio oral y público y ello es una obligación que tienen que cumplir con la ley y con la nación. Pero además de ello, pueden ser obligados a asistir a juicio oral y público a través de un mandato de conducción. El mandato de conducción es una orden que libra el tribunal de juicio a través del cual una comisión actuante se dirige, busca a este experto, busca a este testigo y lo hacen o lo obligan a presentarse incluso por el uso de la fuerza pública. Así que, en términos sencillos, es una obligación y si la persona no quiere cumplir con esa obligación, existen los mecanismos para que así sea. Pregunta Jessica Moro, profe, si se trata de un accidente en una construcción, ejemplo, un albañil
sería testigo experto, pero ¿cómo se prueba que es experto? ¿Hay alguna forma o requisitos que se deben cumplir para ello? Buena pregunta, Jessica. Hay algo importante en este sentido. Jessica hace referencia a si en una obra hubo tal vez una anomalía en la obra, un albañil pudiera ser llevado como experto. ¿Qué pasa? Los expertos por excelencia pertenecen a los organismos de investigación, ¿ok? El Cuerpo de Investigaciones Científicas tiene su propio laboratorio, la Guardia Nacional tiene su propio laboratorio, Ministerio Público incluso hoy en día cuenta con sus propios expertos para determinados tipos de áreas, como por ejemplo telefonía celular, en fin, entre otros. ¿Qué es lo importante de ello? Que ellos se les acredita la calidad o la cualidad de experto porque pertenecen a un organismo y están dentro de esa función como tal. Respecto a si un particular puede o no ser considerado o puede ser juramentado como experto. Sí puede ser juramentado como experto. La parte quien quiera promoverlo como experto, en este caso, con la anuencia del fiscal del Ministerio Público, debe solicitarlo al tribunal y debe además justificar el por qué esa persona tiene que ser o debe ser juramentada como experto. El tribunal de forma razonada determinará si es viable o no la juramentación de esa persona como experto y de ser así, se le llama para que esa persona rinda juramento ante el tribunal como experto y pueda ser abordado como tal e incluso para que practique la experticia de rigor. ¿Ok? Ajá, hace referencia a, entonces, un experto no se busca de la parte privada. La parte privada o el defensor privado puede buscar un experto, pero le repito, debe cumplir con esta serie de requisitos y con la anuencia del Ministerio Público también para poder tramitar la juramentación del experto en cuestión. ¿Ok? Recuerden ustedes, quien se encarga de juramentar es el tribunal, pero por ese principio de igualdad, la contraparte se puede oponer a la juramentación de ese experto. Les coloco un ejemplo sencillo. Odontólogo forense, en un caso de homicidio. No existe odontólogo forense en el lugar porque la zona es retirada. El defensor privado solicita que seguramente como odontólogo forense el odontólogo quien atendió a la víctima en vida porque tiene la carta dental, entre otros documentos que él puede comparar. En efecto, el tribunal considera viable juramentar a esta persona. El Ministerio Público pudiera llegar a oponerse y para eso el tribunal pues tomará en cuenta ambas partes. Al final de esta solicitud, el juez o el tribunal considera que es oportuno juramentarlo, se cita a la persona, se le toma juramento, esta persona practica la experticia, entrega su informe ante el tribunal y en el momento del juicio oral y público rinde su testimonio, ¿ok? Ana Blanco pregunta, ¿puede ser sustituido un experto por parte del juez? No comprendo la pregunta. ¿Puede ser sustituido un experto por parte del juez? A ver, si hablamos de sustitución de expertos, es decir, uno por otro, la única manera de poder sustituir a un experto es que haya una justificación que así lo amerite. Ejemplo, el experto murió o el experto está retirado del organismo o el experto se fue del país. Única y exclusivamente en ese tipo de situaciones insuperables por demás, el juez puede acordar que se sustituya a ese experto por otro de igual conocimiento, condiciones técnicas a quien suscribió la experticia en cuestión. Eso lo refiere el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Ok? Hemos hablado de la pericia, del perito que es el experto en sí mismo, del dictamen pericial, que es la experticia como tal. Puede ser sustituido, ajá, artículo 337, perfecto. Exhibición de pruebas, dictámenes dudosos, ok. Esto ustedes lo pueden desarrollar en su oportunidad, ya se nos está culminando el tiempo. Los testigos.
¿Qué tipos de testigos existen? Testigos directos, referenciales y calificados. En términos sencillos, ¿cuáles son los testigos directos? Los que observaron o los que tuvieron conocimiento del hecho a través de sus sentidos. Yo vi, yo escuché, ¿sí? Los que tuvieron conocimiento del hecho a través de sus sentidos. Testigos referenciales, los que a pesar de no haber tenido conocimiento a través de sus sentidos, escucharon de otra persona lo que ocurrió. Ah, yo escuché que Pedro me dijo que Juan había dado muerte a Luis. Eso es un testigo referencial. Y ante ese testigo referencial, la pregunta clave que hay que hacer es, ¿usted estuvo presente en el sitio y en el momento en el que ocurrió el hecho? No, no más preguntas. ¿Por qué? Porque es un testigo referencial, no tiene conocimiento directo respecto al hecho. Y el testigo calificado, que es aquel testigo que tiene conocimiento especializado sobre una materia y que sin ser experto, ¿ok? Sin ser experto, pues da un testimonio con base a determinados conocimientos técnicos. Y ustedes preguntarán, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el testigo calificado y el experto? El experto goza de esa cualidad porque ha sido juramentado para ser experto, o bien porque pertenece al organismo de investigación donde ya la juramentación ante ese organismo como funcionario le da la cualidad de experto. Pero en el testigo calificado no hay ninguna juramentación como tal, solo que ese testigo goza de determinados conocimientos especializados y aporta información con base a su óptica en ese particular, en ese hecho. Les coloco un ejemplo para que lo vean más claro. Resulta que ha existido una estafa inmobiliaria. Se le acusa a Pedro Pérez por estafa en inmobiliaria en su respectiva oportunidad. Y una de las personas afectadas resulta que es arquitecto. Esa persona que fue afectada, que además figura como víctima en el proceso, da su apreciación del hecho, pero además puede referir ciertas circunstancias técnicas que permiten ver que tiene conocimiento de la materia y que sin dejar de ser testigo aporta información al hecho investigado o al hecho objeto de discusión. Ejemplo, que esa víctima que está rindiendo su testimonio haga referencia, mire, yo soy arquitecto de profesión y me sentí estafado porque aquí el ciudadano presente nos ofertó que la parte de la fachada iba a ser realizada con una viga de tales dimensiones y resulta que cuando yo veo la fachada, pues una parte de ella se vino abajo. ¿Por qué? Porque la viga no era de esa dimensión, sino que era de otras dimensiones. Eso es un testigo calificado. ¿Ok? La incorporación, ¿cómo se incorporan? Primero se incorporan los testigos del Ministerio Público, luego se incorporan los testigos del querellante y por último los testigos de la defensa técnica. ¿Se puede alterar este orden de incorporación? Sí se puede alterar. ¿Quién lo altera? ¿Quién es el director del desarrollo del juicio? El juez. Por lo tanto, él puede alterar la forma en que se va a incorporar a los testigos en el juicio. La juramentación, o mejor dicho, cómo se escuchan a los testigos. Primero, se les juramenta, ¿sí? ¿Jura usted decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Hubo una oportunidad donde el testigo dijo, doctor, lo que pasa es que yo soy ateo y yo no puedo jurar. Y el juez acertadamente le dijo, es que yo no le estoy diciendo a usted que jure por una religión u otra. Yo le estoy diciendo a usted que jure usted en nombre de o ante la República, ante la nación, ante la ley. Eso es un juramento de carácter legal, no un juramento de carácter religioso. Es otra cosa. ¿Ok? Por lo tanto, ese juramento es parte de la formalidad que esa persona que va a rendir testimonio tiene conocimiento que lo que va a decir es la verdad y que si no dice la verdad, es decir, que si altera la verdad, sencillamente es responsable por eso que pudiera estar diciendo en un momento determinado. Luego de la juramentación se le pregunta sobre la identidad personal, las circunstancias generales
y posteriormente pasa a declarar sobre los hechos. ¿Qué conocimiento tiene acerca de los hechos que se investigan? Luego que él declare sobre los hechos, procedería al interrogatorio de las partes. ¿Quién lo interroga primero? Lo interroga quien lo haya promovido y luego lo interroga la contraparte. Así pues, si la defensa técnica fue la persona quien promovió ese testigo, pues es la defensa técnica quien va a interrogarlo primero y luego lo interroga el Ministerio Público. Por el contrario, si es el Ministerio Público quien lo promovió, sería el Ministerio Público quien interrogue primero y luego la defensa técnica. Como les decía anteriormente, la conducción por la fuerza pública, artículo 340 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué significa esto? Que el testigo o el experto pueden ser compelidos por el uso de la fuerza pública para que asistan al juicio oral y público y rindan su testimonio. ¿Ok? La prueba documental. La prueba documental está establecida en el artículo 322 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal y nos establece cuáles son los documentos que pueden ser incorporados a juicio oral y público. Llámense en esto las experticias. Llámense en esto las experticias como tal, las pruebas anticipadas, ¿ok? Las pruebas preconstituidas, entre otras. Estas pruebas documentales se incorporan al juicio por su lectura. Se le da lectura a menos que las partes de común acuerdo prescindan de la lectura del documento y en consecuencia las partes pueden objetar sobre el contenido de esos documentos en cuestión. ¿Sí? En síntesis, hemos visto hoy, pues, los principios que rigen el proceso penal, el juicio oral y público, ¿ok? Son 4, principio de oralidad, inmediación, publicidad y concentración. Las subfases del juicio que sería alegatos de apertura, apertura del debate probatorio y discusión final o cierre, ¿ok? Los aspectos generales del debate, donde hemos hecho mención a varias interrogantes y su desarrollo en el Código Orgánico Procesal Penal, y hemos hecho referencia a los medios de prueba y su incorporación, llámese expertos, testigos y documentales, testigos y pruebas documentales. Con ello, pues doy concluida la clase de hoy, por concluida la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber para poder responder. Entonces, abrimos el ciclo de preguntas y respuestas. Bueno, como lo habíamos señalado anteriormente, prácticamente el material que de esta forma es con el cual nos podemos apoyar para hacer el mapa. Sí, señora, así mismo es. ¿Sí? El material que le Muchas gracias. facilito, el material que le facilito en la plataforma es el material que ustedes van a utilizar para el mapa conceptual. Ajá. Sí, señor, muchísimas gracias, ¿Qué otra doctor. pregunta? Muy interesante su clase. Ah. He ido, las preguntas que me las ha ido aclarando durante la clase. Ok, ok. Gracias, doctor. Ajá. ¿Alguna otra pregunta de ustedes? Ajá, lo que un día viviremos en juicio. Bueno, Jessica comenta que Dios mediante van a vivir este tipo de experiencias en juicio oral y público. Así será. Dios mediante tengamos la posibilidad y la oportunidad de vernos en esos escenarios y podamos compartir y crear nuevas experiencias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señores, muchísimas gracias por la atención dispensada. En nombre del Instituto de Estudios Superiores para la Investigación y Posgrado, en nombre de su directiva y en el mío propio, les agradezco por la atención que me han prestado. Espero que estos conocimientos sean de suma utilidad para desarrollar sus actividades tanto académicas como profesionales en el día de mañana. Y estoy a la orden a través de los medios de comunicación que les hacía referencia, llámese WhatsApp, a través de Twitter o a través de mi teléfono personal. Nos vemos la otra semana para otra clase. Espero cumplir con sus expectativas. Cualquier sugerencia, cualquier inquietud, por favor me la hacen saber a través
de el grupo que hemos creado para tal fin. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego.